Las Vegas, 2005. Dos jóvenes obreros de la construcción atraviesan el suelo brillante de un casino con paso firme y mirada decidida. Visten ropa sencilla, camuflados entre los turistas y jugadores, pero en sus bolsillos llevan fichas de alto valor. Y en sus mentes, un plan meticulosamente calculado. No hay nervios en sus rostros, solo determinación. Lo que están a punto de hacer desafía todas las probabilidades. Porque en Las Vegas, todo está diseñado para que pierdas. Las luces, los sonidos, el ambiente, cada detalle está creado para seducirte y vaciarte los bolsillos. La casa siempre gana, siempre. Eso es lo que todos creen, pero ellos no son todos. Esta es la historia, real, documentada y casi olvidada, de cómo dos trabajadores comunes, sin experiencia en estafas sofisticadas, sin conexiones criminales, lograron infiltrarse en el corazón de la ciudad del juego y burlar el sistema. No una ni dos veces, sino durante meses. Una historia que no empezó en una mesa de blackjack ni frente a una ruleta, sino en un garaje polvoriento, con herramientas prestadas, ingenio casero y una desesperación que no dejaba dormir. Retrocedamos un año, 2004. Jeremy Lewis tiene apenas 20 años. Su historial no es limpio, pero tampoco alarmante. Pequeños delitos, malas decisiones, malas compañías. Pero hace 2 años decidió enderezar su vida. Cambió la calle por el casco de obrero y encontró cierta estabilidad trabajando en la construcción. Nada glamuroso, pero honesto. Todo marchaba bien. Hasta que el boom inmobiliario de Las Vegas se frenó en seco. De un día para otro, los contratos desaparecieron. Las obras se paralizaron. Las cuentas se amontonaron como ladrillos caídos. Tarjetas maximizadas, hipotecas vencidas, hijos que alimentar, parejas que preguntarían por qué no hay comida en la nevera. La presión no tardó en convertirse en angustia. Una noche, tras una jornada frustrante, Jeremy viajaba de regreso con su jefe, Eric, y otros compañeros. El camión recorría lentamente la Strip, esa avenida que brilla como una promesa de fortuna para los turistas, pero que para ellos representaba todo lo que no podían tener. De pronto, Eric rompió el silencio. Señaló un cartel luminoso a su derecha. En él, una ficha de casino gigante flotaba sobre el logo del Green Valley Ranch. Colores vibrantes, diseño hipnótico, una invitación al exceso. ¿Alguna vez te has preguntado cómo las fabrican?, preguntó. Nadie respondió. Pero no hacía falta, porque todos sabían a qué se refería. No era una pregunta técnica, era una provocación, una chispa lanzada sobre un charco de gasolina emocional. La conversación se desvió rápidamente a otro tema, pero la idea quedó flotando en el aire, como el humo espeso de una apuesta peligrosa. Silencio. Pero todos sabían exactamente a qué se refería. No era la primera vez que fantaseaban con una solución desesperada. Después de todo, cada obrero en esa camioneta había sentido el peso de la incertidumbre. Pero hasta entonces, solo eran eso, fantasías de medianoche, susurros entre cervezas, bromas para aliviar la frustración. Esta vez, sin embargo, la necesidad era más fuerte que el miedo. Y el miedo había dejado de ser un freno. A la mañana siguiente, con el teléfono en silencio y sin contratos a la vista, Jeremy y Eric se subieron al coche sin decir una palabra. Condujeron hasta el Green Valley Ranch, uno de los casinos más frecuentados por locales. Nada ostentoso, nada que llamara demasiado la atención, perfecto para lo que tenían en mente. Entraron, caminaron entre las máquinas y compraron una docena de las fichas más baratas. $1 cada una, un gasto pequeño para una idea enorme. Esa misma tarde, en el garaje de Eric, comenzó lo que pronto se convertiría en una de las estafas más ingeniosas que haya visto Las Vegas. La operación, si se le podía llamar así en ese momento, era rudimentaria. Una mesa plegable, algunas herramientas de construcción y una lámpara de escritorio. Nada más. Pero lo que faltaba en recursos, lo compensaban con motivación. El objetivo era claro: entender de qué estaban hechas las fichas, descifrar su composición, su estructura, su diseño, y luego, replicarlas. Lo que al principio sonaba como una locura comenzó a tomar forma. Rompieron fichas, las cortaron en secciones, las derritieron con calor, observaron cómo se deformaban, cómo reaccionaban los materiales. Probaron combinaciones de plástico, arcilla y arena.
Buscaron en internet teorías sobre su fabricación. Anotaban cada prueba en una libreta manchada de polvo y grasa. El sonido que hacía una ficha al caer sobre la mesa se convirtió en una obsesión. Era su forma de saber si se acercaban o no al resultado correcto. Las originales hacían un clic seco, liviano. Las suyas, un golpe sordo, delator. Cada error los frustraba, pero también los empujaba a seguir, porque con cada intento aprendían algo nuevo. Y cuanto más avanzaban, más claro se volvía lo impensable. Tal vez, solo tal vez, esto no era tan imposible como parecía. Las semanas se hicieron meses, y lo que comenzó como un experimento entre compañeros se fue desmoronando lentamente. Uno a uno, los otros trabajadores abandonaron el proyecto. Algunos porque ya no creían que fuera posible. Otros porque no podían darse el lujo de perder más tiempo, ni más dinero. Al final, solo quedaron dos, Jeremy y Eric. La rutina en el garaje se volvió monótona, pero intensa. Días enteros rodeados de polvo de plástico, latas de pintura y montones de fichas destruidas. El aire estaba cargado del olor penetrante a solventes. Cada superficie estaba manchada con restos de sus pruebas fallidas. Y en medio de todo eso, la tensión, la presión de las deudas, el miedo al fracaso y la paranoia constante de estar a punto de cruzar una línea sin retorno. Cada vez que una ficha caía sobre la mesa, escuchaban con atención enfermiza. Si sonaba demasiado hueca, demasiado grave, sabían que no era suficiente. Se estaban volviendo expertos, no en hacer dinero, sino en fracasar con estilo. Hasta que un día, como si el destino decidiera apiadarse de ellos, la respuesta llegó en forma de casualidad. Eric estaba sentado frente a la mesa de trabajo, con la mirada perdida. Entre sus dedos giraba lentamente una ficha de $1. Junto a ella, un billete arrugado de 100 que había encontrado en su billetera. Fue entonces cuando lo notó. Ambos compartían un patrón visual en los bordes. Un detalle simple, casi insignificante, pero con potencial explosivo. ¿Y si solo pintamos los de uno como si fueran de 100? Jeremy levantó la cabeza. No hizo falta decir más. En ese instante, ambos comprendieron la magnitud de la idea. Era brillante. Era su atajo. Era su salvación. Si podían mantener la estructura de la ficha original y simplemente modificar su apariencia exterior, se ahorrarían semanas de trabajo. No tendrían que replicar la ficha desde cero. Solo necesitarían disfrazarla. A partir de ese día, su laboratorio improvisado se transformó en una pequeña línea de producción. Calentaban las fichas en agua hirviendo para ablandar el adhesivo y separar el núcleo con precisión quirúrgica. Escaneaban los diseños de las fichas de alto valor, los imprimían con tinta especializada y luego los adherían con sumo cuidado al cuerpo de las fichas de $1. El acabado final se hacía con aerógrafo, logrando una textura y un color casi idénticos al original. Para las marcas de seguridad invisibles, compraron una lámpara ultravioleta por internet e investigaron durante noches hasta dar con una tinta que imitara la fluorescencia usada por los casinos. Era una mezcla extraña de arte, ingeniería y delincuencia, pero sobre todo, era ingenio puro. Lo que tenían entre manos ya no era una fantasía de obrero desesperado, era una falsificación casi perfecta, y el mundo entero estaba a punto de descubrirlo, de la peor forma posible. El primer intento fue un salto al vacío. Jeremy se acercó al mostrador del casino con una mezcla de nervios y determinación. En la palma de su mano, 3 fichas que no deberían existir. Las entregó con la naturalidad de quien acaba de ganar en la ruleta. El croupier las tomó, las revisó por un segundo fugaz, y sin más, le entregó 3 billetes de $100. Jeremy salió del casino con el corazón desbocado y una sonrisa que no podía contenerse. Subió al auto, cerró la puerta y estalló en carcajadas. Lo habían logrado. Habían engañado al sistema. Y ahora sabían que podían hacerlo de nuevo. Ahí comenzó la verdadera estafa. Desde ese día, con la adrenalina como combustible, convirtieron el garaje en una auténtica fábrica de falsificación. Se turnaban en turnos casi militares para evitar errores y maximizar la producción. Cada mañana, la misma rutina: preparar los núcleos, imprimir los diseños, pintar, secar,
revisar los detalles bajo la lámpara UV. En promedio, fabricaban 20 fichas falsas por día. Al principio eran fichas de $100, luego de 500. El nivel de precisión que alcanzaron era tan alto que ni los empleados más entrenados podían notar la diferencia a simple vista. Pero no bastaba con hacerlas bien. Tenían que saber usarlas. No podían simplemente llegar al mostrador y cambiarlas por efectivo. Eso levantaría sospechas en cuanto los patrones se repitieran. Así que idearon una estrategia aún más elaborada. Entraban al casino como cualquier jugador. Compraban fichas reales con billetes auténticos. Jugaban unas cuantas manos, echaban unas monedas en las tragamonedas. Todo documentado por las cámaras de seguridad. Y luego, en algún rincón discreto, un baño, una esquina oscura, una mesa vacía, hacían el intercambio. Fichas reales por falsificadas. A los ojos de la vigilancia, parecían haber ganado legalmente. Después, iban al mostrador. Sonreían, entregaban las fichas y salían con los bolsillos llenos. Funcionaba tan bien que empezaron a expandirse. Green Valley Ranch fue solo el principio. Pronto estaban entrando a casinos más grandes, más lujosos, más arriesgados. Caesars Palace, Mandalay Bay, el Luxor, el Bellagio. La regla era simple. Si una ficha falsa pasaba en uno, pasaría en todos. Y así, los días se convirtieron en lluvia de billetes. Ganaban miles de dólares diarios. El dinero fluía con tanta facilidad que comenzaron a perderle el respeto. Compraban ropa cara, relojes, electrónica. Salían a cenar como si fueran ejecutivos de alto nivel. Eric escondía fajos de billetes en el armario, entre las sábanas de repuesto. Jeremy, por su parte, empezó a gastar sin límites. Y como ocurre con todo buen plan, el éxito, poco a poco, empezó a nublarles el juicio. Eric comenzó a guardar fajos de billetes en el armario, escondidos entre ropa vieja, dentro de cajas de herramientas e incluso bajo las tablas del suelo. Todo parecía salir a la perfección, y por primera vez en mucho tiempo, la estabilidad financiera ya no era un sueño, era real, tangible, ilimitada. Jeremy, más impulsivo, decidió transformar el garaje por completo. Compró ventiladores industriales, lámparas LED de alta potencia, una nueva impresora de precisión y estanterías metálicas para organizar cada parte del proceso. Era como si estuviera montando un pequeño laboratorio clandestino, y lo estaba. Ya no eran simples obreros con una buena idea. Se estaban convirtiendo en arquitectos de una operación sofisticada y temeraria. Y como suele ocurrir cuando el dinero llega rápido, la prudencia desaparece aún más rápido. La adrenalina del éxito los tenía cegados. Jeremy empezó a vivir como si fuera inmune a las consecuencias. Reservaba suites de $800 la noche en el Riviera Hotel. Organizó fiestas con extraños, mujeres, alcohol y rumores. Se dejaba ver con frecuencia, hablaba más de la cuenta y lo peor, empezó a confiar en personas que jamás deberían haber sabido nada. Una de esas personas fue una mujer con la que comenzó a salir. Atractiva, inteligente, pero sobre todo, ambiciosa. Jeremy, confiado, le reveló parte del secreto. Quería impresionarla, hacerla partícipe, tal vez incluso tener a alguien con quien compartir la gloria. Fue su mayor error. La mujer lo escuchó, fingió emoción, y luego lo chantajeó sin dudar. Le exigió dinero, mucho dinero. A cambio, promesas vacías de silencio. Lo amenazó con ir a la policía, con contarle todo a los medios, con entregar pruebas. Dijo que lo haría si no pagaba, o si no ayudaba a sacar a su novio de prisión antes de tiempo. Jeremy, acorralado, accedió. Le dieron el dinero. Creyeron que con eso bastaría. Pero ya era demasiado tarde. La mujer los delató de todas formas. Y eso no fue lo peor. Cuando Eric se enteró, el golpe fue doble. No solo habían sido traicionados desde dentro, sino que Jeremy, su socio, su amigo, su cómplice, tenía un historial mucho más oscuro de lo que había confesado. Viejas detenciones por drogas, un historial de falsificaciones y, lo más preocupante, una orden de arresto pendiente en California. En ese momento, Eric lo entendió todo. Estaba atado a una bomba de tiempo, y el tic-tac ya había comenzado. Mientras tanto,
Los casinos empezaban a sospechar. Había demasiadas fichas de alto valor en circulación. Se activaron alarmas internas, comenzaron las investigaciones, y los rumores se esparcieron por la ciudad del pecado. Entonces, decidieron hacer una última jugada: llevar su operación a Atlantic City y ganar $1 millón en un fin de semana. Era su despedida, su golpe final o su caída definitiva. Pero fueron seguidos, vigilados y finalmente arrestados. Cuando abrieron la puerta del garaje, encontraron miles de fichas falsas perfectamente elaboradas. La estafa había llegado a su fin. Las consecuencias fueron severas. Jeremy fue condenado a varios años de prisión. Eric, tras cooperar con las autoridades, recibió libertad condicional y unos pocos días de cárcel. Los avergonzados, implementaron tecnología RFID en todas sus fichas. Ya no solo parecían seguras, ahora lo eran. Y mientras los poderosos cierran filas para proteger sus intereses, ocultando sus trampas bajo luces brillantes y cortinas de legalidad, dos obreros sin contactos, sin fortuna y sin privilegios, lograron lo impensable: encontrar la grieta en el muro y cruzarla. Porque en el fondo, cuando el juego está amañado desde el principio, cuando las reglas favorecen siempre al mismo bando, hacer trampa no es robar, es sobrevivir. Es equilibrar una balanza que nunca estuvo justa para todos. En un mundo donde los dados ya vienen cargados, donde las fichas ya están marcadas y las cartas siempre caen del lado del dueño del casino, la única forma de ganar no es tener suerte, es entender cómo funciona realmente el sistema y usarlo en su contra. Esta historia no trata solo de dinero, ni siquiera de un crimen. Trata del ingenio, de la desesperación y de lo que ocurre cuando el ingenio se convierte en la única arma contra un sistema que nunca estuvo diseñado para que tú ganes. Si te gustan historias reales donde la inteligencia desafía al poder, donde lo improbable se convierte en posible y donde los límites entre héroe y villano se vuelven difusos, entonces este canal es para ti. Suscríbete a El Lado Negro del Azar, porque nunca sabes cuándo podrías ser tú quien descubra una grieta en el sistema.